Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Estrellane Jiménez Castro y al otro lado me acompaña la profesora Julie Caterine Mesas Llanos. Somos estudiantes de la asignatura Evolución de la Política en el marco de la educación inclusiva. Y en este video vamos a presentar una línea de tiempo donde mostraremos la evolución de la educación inclusiva a nivel internacional y nacional, su legislación y cómo ha cambiado el concepto de inclusión a través del tiempo. Desde la década del 1950, profe, y 1960, en el año 50 la educación aún se enfocaba en modelos tradicionales. Las personas con discapacidad no estaban consideradas dentro de la educación regular. A nivel internacional, organismos como la ONU empezaron a hablar de derechos humanos, pero todavía no existía el concepto de inclusión educativa. El modelo era segregado en escuelas especiales y atención asistencial. En los años 60 a los 70, allí inicia el interés por la educación especial en algunos países, pero como algo se esperaba del sistema escolar, aparecen las leyes que permiten la atención para los estudiantes con discapacidades, pero allí todavía fuera de las aulas regulares. La palabra inclusión todavía no se usaba, se hablaba de rehabilitación y escuelas especiales. En los años 70, los organismos como la UNESCO empiezan a promover el derecho universal a la educación. Aparecen políticas de integración escolar, con discapacidad. Podían acercarse a escuelas regulares, pero con condiciones. O sea, que tenían que ir acompañados o con sombras. Comienzan a cuestionarse la segregación, aunque el enfoque era asistencial. Y en los años de 1980 a 1990, allí se, se destaca en 1981 la ONU declara el Año Internacional de las Personas con Discapacidades y el concepto cambia a igualdad de oportunidades. En Colombia aparecen avances hacia la educación especial, pero todavía no se esperaba la palabra inclusión. Sigue sin consolidarse, pero el discurso cambia hacia los derechos y no caridad. En el año 90, el UNESCO impulsa la Declaración Mundial de la Educación para Todos. En el 1994 nace la Declaración de Salamanca, uno de los documentos más importantes de la historia de la inclusión. Las escuelas regulares deben recibir todos los estudiantes sin incluir, sin excepción, perdón. En Colombia se aprueba la Ley General de Educación en la Ley 115 del 1994, que reconoce necesidades educativas especiales que orientan a la pedagogía. Aquí empieza a usarse realmente el concepto de inclusión. En el 2006, que viene abarcando del 2000 al 2010, la ONU aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La inclusión se convierte en un derecho, no es una opción. En Colombia se crean decretos y políticas para garantizar el acceso de los estudiantes con las discapacidades a la educación regular. Profe, Y se empieza a hablar de accesibilidad, apoyo y flexibilización curricular. profe, en el 2010 y en el 2020 la inclusión deja de enfocarse solo en la discapacidad, se amplía a la diversidad, a la cultura, a la etnia, a las religiones, a la identidad de géneros. Colombia impulsa los ajustes razonables en la educación para todos y elimina las barreras. Aparecen políticas que promueven convivencia y respeto en la diversidad. En el 2020 al 2030 se espera, bueno, en esta década el enfoque es mucho más amplio.
la inclusión como derecho humano, calidad, permanencia y bienestar. Y la educación debe ser inclusiva para cualquier estudiante que pueda estar en riesgo de exclusión social. Ahora se trabaja en accesibilidad digital, tecnología, educación rural y respeto a la diversidad. Como conclusión o reflexión, la inclusión pasó a ser asistencia para algunos a ser un derecho para todos. Hoy la educación debe eliminar, perdón, las leyes, Colombia adoptó las leyes internacionales. Hoy la escuela debe eliminar barreras y garantizar oportunidades reales. La inclusión sigue avanzando y exige compromiso de toda la sociedad. Gracias por ver nuestra presentación. Esta línea de tiempo nos demuestra que la inclusión no se logra de un día para otro, sino que es un proceso histórico que continúa y que todavía nos reta a seguir cambiando la educación para que nadie se quede por fuera. Bueno, profe, fue un gusto compartir este tema con usted. Muchas gracias.